no luchar es hasta una contradicción biológica, ¿no es cierto? No me acuerdo quién dijo. Allen, ya, muy bien. Es que como a veces ya estamos olvidando también. Entonces, nosotros con esta consigna lo hemos sostenido, esta participación de la nueva generación en esta decisión de la movilización, en este levantamiento de octubre, donde dijimos, con la fuerza de la juventud, pero sobre todo con la sabiduría de los mayores. Estos dos elementos importantes permiten tener equilibrio en los dirigentes, para no, en este caso, no estar humillado. Necesitas firmeza, necesitas sabiduría, asimismo necesitas temple. Tampoco puedes pasar de esa línea, porque hay que conducirla, el temperamento de la gente. Si no se logra hacer aquello, simplemente puede acabar en la desgracia del mismo pueblo. Por eso también hemos dicho, una de las cuestiones, hay que ser transparentes. Lo que nada deben, nada temen, ¿no es cierto? Por eso hemos dicho, los dirigentes que de pronto tengan alguna cuestión que vaya a empañar, es preferible que se ponga a un lado, porque eso puede dañar la lucha del pueblo. Por eso hemos dicho, transparentes como el agua, indicar nuestra vida lo que somos, para que incluso cuando pase alguna cuestión con nuestra vida, no sé, pues de pronto una muerte, podamos nosotros, allanaditos a la decisión del pueblo, poder despedir también tranquilos. Pero si es que tenemos alguna cuestión oscura, seguramente después de la muerte va a salir y va a afectar, digamos, ¿no es cierto?, a la lucha del pueblo. Es así que con esta cuestión, estos 20 minutos que nos han regalado, vamos a hacer brevemente un balance de lo que significó el levantamiento de octubre. Para empezar, compañeras y compañeros, el movimiento indígena del Ecuador hemos venido luchando, bueno, ya los 500 años, para recortar rápido nomás, 1990 como el primer levantamiento. Por dos cuestiones dijimos que era el primer levantamiento. Uno, porque no necesitábamos más ventrílogos que nos den hablando a nombre de nosotros, sino debemos convertirnos en sujetos políticos. Y ahí hemos recurrido a muchos pensadores latinoamericanos, en un primer inicio, digamos, lo que dijo Mariátegui, ¿no? El problema del indio no es el problema de la tierra física únicamente, sino la interrelación de estos 500 años que no nos han entendido, nuestra relación sagrada con la madre tierra. ¿Cómo entender desde esta particularidad, ¿no es cierto?, de los pueblos indígenas, que sea un aporte en el desarrollo de estas nuevas repúblicas? Segundo tema más importante, no podemos, compañeras y compañeros, desperdiciar lo que ha producido en más de 6.000 años de civilización, una civilización andina que efectivamente ha demostrado al mundo. O sea, no es que nos vinieron a descubrir, ¿no es cierto? Ya estábamos aquí más de 6.000 años como civilización, sin contar los otros años que ha permitido consolidar como civilización. Entonces, ¿qué decimos? Una sociedad que practicó el tema económico, cultural, todo lo que teníamos como civilización, lógicamente tiene que ser un aporte para las nuevas repúblicas. Pero en estas nuevas repúblicas no permitieron poner esta tesis, sino realmente se empañó, ¿no es cierto?, en esta cuestión racial, de la pobreza, en este caso a los pueblos indígenas, de que no éramos un aporte. En ese sentido reconocemos nosotros la valía, el aporte que ha hecho desde la intelectualidad. Otra cuestión importante para nosotros, creemos que en un espacio de toma de decisión, en cualquier estado del mundo, tiene que haber una participación directa de los involucrados. Entonces, lo que nosotros reconocemos, compañeros, es que en las cámaras de diputados, en las asambleas, en donde sea, tiene que haber voz directa de esto lo que estamos diciendo, para que sean tomados en cuenta en políticas nacionales. En ese sentido, con esos tres como antecedentes, digamos, ¿no es cierto?, en 1990, el primer levantamiento, sin quitar que hemos tenido casi cada 2 años levantamientos en toda la historia de los 500 años de lucha del movimiento indígena. 1990 es recordado porque las historias de 92, 94, 98, 99, ¿no es cierto?, 2000, 21 de enero 2000, donde se disputó, compañeras y compañeros, el tema de la dolarización, 98, todo el tema del gas, ¿no es cierto?, y que eso realmente no ha sido beneficio para los pueblos indígenas, sino para el pueblo del Ecuador. Pasamos rápidamente, ¿por qué había este levantamiento en el 2019? Si recordamos, realmente son 30 años, ¿no? 30 años
que necesitamos que esto no quede apaciguado, porque no se ha transformado la sociedad, necesitamos transformarla, y para ello necesitamos el papel fundamental de toda la ciudadanía, de toda la sociedad, pero principalmente yo creo que la fuerza, el espíritu que va a poner va a ser la nueva generación. El 23 de agosto, compañeros, de este año, hicimos una evaluación. ¿Qué había pasado en nuestros territorios? Y enfrentamos que 2 años hacia atrás ya empezamos un proceso de diálogo con el gobierno nacional. Y eso lo supieron ustedes, compañeras y compañeros, ¿no es cierto? Se hizo un proceso y se había manifestado 6 problemas fundamentales que estamos enfrentando en nuestros territorios. Uno, la apertura, digamos, ¿no es cierto?, la ampliación de la frontera petrolera. Todo lo que es Amazonía, centro al sur, lo que es del centro al norte, ustedes mismos pueden ir a ver, realmente 40 años de explotación petrolera que ha quedado pobreza, desolación, enfermedades catastróficas, cáncer, diabetes, y vos vas en términos sociales, vamos a encontrar, compañeras y compañeros, nada más que estos males de la sociedad, ¿no es cierto?, prostitución, drogadicción, y en términos culturales, la nueva generación ya no quiere asumir como de los pueblos y nacionalidades. El de los 40 años es ir a ver la Amazonía en qué condiciones en este momento está. Por eso habíamos dicho que no podemos, en base a esa experiencia, permitir una ampliación del centro hacia el sur. Por eso ustedes han visto en este momento que se enfrenta, y hay también saludar la decisión de los compañeros de la Confeñay que lograron, digamos, ¿no es cierto?, en este momento, por lo menos suspender el bloque 87, creo que es, ¿no es cierto?, el ayer y antes de ayer, 2 bloques, 89, sí, que está suspendido. ¿Por qué? Porque no ha habido consulta y todo eso. Segundo tema, habíamos dicho, no se puede ampliar, en este caso, el problema minero en todo el país. En este momento se registra el 15% del territorio nacional. Compañeros, son millones de hectáreas, no estamos hablando de 100 hectáreas, 200 hectáreas, estamos hablando de millones de hectáreas, compañeros, dedicados a la producción de minería, en este caso a cielo abierto. Hemos visto, por eso hemos dejado como patrones de referencia Chile, Canadá. En ninguna parte del mundo, por más tecnología que se haya utilizado, no se ha visto pues que no hayamos hecho impacto ambiental. Hay un daño ambiental. Entonces, luchar el tema de la minería no es luchar para salvar los pajaritos, no es luchar para salvar de pronto un espacio para los pueblos indígenas, es luchar para salvar la vida de los seres humanos, la vida de los seres vivientes en este planeta. Por eso hemos dicho, lo mínimo que debe hacer el Estado ecuatoriano es respetar en los territorios de los pueblos indígenas. Ustedes han visto todo lo que pasó en Tunday, Cordillera del Cóndor, que en este momento ya están en la explotación, Quimsacocha, procesos de exploración avanzada. Cotopaxi, donde vengo, más de 100.000 hectáreas de procesos de exploración avanzada, y así podemos cuantificar en todo el país cuánto está afectando. Entonces, segundo tema, habíamos dicho al presidente de la República, un ratito, hay que parar este proceso. En donde hay cómo hacer la minería, hagámoslo, pero en donde hay agua, hay pueblos indígenas, hay biodiversidad, no se puede hacer, no se puede garantizar en este caso la minería, que será seguramente en 50 años. Después de ello, ¿qué va a quedar? Huecos de miles y miles de hectáreas. Eso no podemos aceptar. Tercer tema, habíamos dicho, tenemos problemas de política pública referentes al modelo económico, sobre todo para los pequeños y medianos productores. Ustedes si hayan visto, ¿no es cierto?, eso ya está desde hace rato. Por ejemplo, el problema de la leche, ¿no es cierto? Aquí en el Ecuador hay 1,5 millones de pequeños y medianos productores de la leche, que muchas veces no aparecemos ni siquiera en los indicadores del Estado, compañeras y compañeros. Pero nosotros garantizamos el autoempleo en más de 1.500.000. Eso solo póngale para 4 familias, para 4 miembros por familia. Estamos hablando de 5 millones de seres humanos que no dependemos de ninguna actividad, ni pública ni privada, sino de la autogestión, en este caso de las actividades del campo. Y también hemos dicho, ¿cómo es posible que los que tenemos de media hectárea a 5 hectáreas
producimos el 70% de lo que necesita la producción en el Ecuador. Entonces estamos diciendo, no es posible que en términos económicos no hay una política pública para garantizar, ¿no es cierto?, a estos sectores que están subsidiando la alimentación en el Ecuador. Este elemento habíamos puesto. ¿A cómo está la canasta básica en este momento? 700, ¿cuánto más? 735,40 centavos. ¿Cuánto está el sueldo básico de nuestros compañeros trabajadores? 395, ¿no es cierto? ¿Cuántas familias habemos en el Ecuador? Compañeros. Bueno, dejemos así aproximadamente. Ya, 3,5 millones de familias aproximadamente. Si de eso nosotros estamos diciendo que producimos el 70% de nuestros campos, que no tenemos atención, en este caso, de las políticas del Estado, no tenemos sistemas de riego, en esas condiciones producimos el 70%. Ya, no hagamos también mucho ruido. 2,5 millones de familias. De eso también bajemos 1 millón, digamos que entre otras familias importan comida y comen eso. Digamos que estamos produciendo así, en serio, para 1,5 millones de familias. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes están subsidiando para que alcance el costo de la canasta básica? Aquí hay dos sectores fundamentales: el trabajador, sea público o del sector privado, y nosotros los campesinos. Por eso decimos que tenemos la misma fuerza que los grupos económicos que en este caso deciden en este país, ¿no es cierto? Hola. ¿Sí me escuchan? Con la misma fuerza que deciden los grupos económicos del Ecuador, nosotros también tenemos que decidir en materia económica, porque estamos demostrando con números cómo aportamos en este sentido al desarrollo económico de este país. Y es más, también le aclaramos esta partecita. Si no hubiera sido por la producción campesina subsidiada, porque nuestras papas, compañeros, ustedes ven, nuestros hermanos campesinos, cuando no hay muchas papas, entonces sube un poquito. Cuando hay muchas papas, compañeros, no sale ni siquiera para el diario de la gente, no sale ni siquiera para el pasaje para trasladar de las comunidades a los centros de comercialización. Por Dios, ¿por qué? Porque no hay una política que beneficie al campo. Y le decimos, también hemos dicho, gracias a la producción subsidiada de los campesinos, se garantiza la balanza comercial. ¿Se imaginan ustedes, compañeros, tener que comprar toda la comida como ha pasado en Venezuela? ¿Se imaginan lo que sería comprar toda la comida afuera? Simplemente saldrían todos los dólares afuera, ¿no es cierto? Gracias a la producción campesina se mantiene la producción y se mantiene, ¿no es cierto?, en este sentido, el tema interno aquí en el Ecuador. Con todos estos temas, el tercer tema habíamos dicho, hay que pensar en una política para los pequeños y medianos productores, no como dádiva, porque ustedes anoche nomás vi que el presidente de la República ya está proponiendo algunas cuestiones, pero por favor tiene que ser una política de Estado, no una dádiva de un gobierno de turno. Cada gobierno de turno viene con sus decisiones, ¿no es cierto?, populistas, para en este caso endosar la responsabilidad a nuestros compañeras y compañeros. Es así que el tercer tema habíamos dicho, políticas públicas que fortalezcan, favorezcan al sector agropecuario, pero sobre todo a los pequeños y medianos productores. Cuarta cuestión habíamos dicho, ¿qué pasa con la educación intercultural bilingüe? Ya sabemos toda la historia, ¿no es cierto? Se ha hegemonizado la educación en este país, no nos permiten tener nuestra educación que garantice la reproducción de nuestra cultura, de nuestra identidad cultural, de 18 pueblos, 14 nacionalidades. Eso no se las garantiza. El mismo texto tienen que todos los ecuatorianos, ¿no es cierto? ¿En qué momento se está garantizando que los pueblos indígenas podamos, a través de nuestra ciencia, nuestra tecnología, seguir siendo un aporte al desarrollo tecnológico, económico, cultural, para que eso sea valorado dentro del Estado? La educación intercultural bilingüe en este momento ha quedado en una cuestión parcial, en denominar la Secretaría Nacional, nada más. Pero en términos de poder repensar la educación, todavía estamos absolutamente limitados. Quinta cuestión que habíamos dicho, transporte comunitario. Incluso hasta estudios hicimos, compañeras y compañeros. Hicimos en 4 provincias, veíamos cómo está el tema del transporte comunitario. ¿Qué estábamos diciendo en términos concretos? Dentro de la ley no nos garantiza en caminos de cuarto orden que no entran cooperativas, sean privadas o
públicas no ingresan. ¿En qué carro sacamos la producción del 70% de nuestros campos? ¿En qué carro creen que sacamos? Carritos de las comunidades. Entonces dijimos, tiene que reconocer legalmente el transporte comunitario, porque gracias a esos carritos que tenemos en las comunidades trasladamos la producción para dar de comer al Ecuador. Entonces, ahí lo que ha pasado es, en cambio, se tiene una política, ¿no es cierto?, una ley, digamos, donde de pronto estás bajando papitas y estás llevando un animal, te para la Policía Nacional y te sanciona con $1000 de multa, 15 días el carrito se va detenido y tiene que bajar 10 puntos a la licencia. Por Dios, digo, si no tenemos pues, carros especializados para cargar animal y cargar carga. Muchas veces tenemos que en esos mismos carros bajar pasajeros, animales y carga, porque eso es la realidad. No nos estamos inventando, estimados compañeros. Eso es la realidad, y esa realidad hay que cambiarla. Y finalmente, compañeros, el sexto punto que habíamos dicho, como el tema de la leche, que en este momento parcialmente está resuelto. Miren, no es posible que a las cámaras industriales, ¿no es cierto?, que hacen la industrialización de la leche, digamos, bueno, porque a veces saben resentir, seguramente esto han de hacer público, ¿no es cierto?, saben resentir diciendo que solo atacan a los ricos. ¿Qué hemos dicho? Para que haya lácteos, o sea, leche, yogur, queso, lo que sea, ¿no es cierto?, necesitas desde el último compañero que tiene una vaquita, ¿no es cierto? Eso se llama cadena de producción. En esa cadena de producción hay que garantizar, en toda esa cadena que genera riqueza, hay que garantizar que haya por igual, ¿no es cierto? Los productores que tengan un precio justo para producir la leche, los industriales de igual lo justo para que puedan producir los lácteos. Pero ¿qué pasaba? Cuando empezaron a generar ya bastante leche, digamos, empezaron a transformar, dijeron que el suero es reutilizable, ¿no es cierto? Y ustedes van a ver ahorita mismo, en este decreto en esta reforma del COI que hicieron, van a perseguir a los medianos productores sobre todo. Ustedes compran una funda de yogur, ¿ahí qué dice? 55% de leche y 45% de bebida láctea. ¿Qué es eso? Es suero. ¿A cómo está el litro de suero? 6 centavos hasta 12 centavos. ¿A cómo está el litro de leche en el campo? Supuestamente 40, pero vamos a ver, en las comunidades donde están 25, 30 centavos, 35 centavos, dependiendo la voluntad del intermediario. ¿Ya? Pero ¿a cómo está el litro de la leche? 80 centavos, no te baja. El yogur no te baja. Hay un precio establecido, no te baja. ¿Qué habíamos dicho? Miren, con la incorporación del suero en la cadena de producción de lácteos, lo que están haciendo es una competencia desleal con los productores de la leche. ¿Por qué? Porque el industrial prefiere comprar a 6 centavos el litro de suero que comprar a 40 centavos del campesino. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Eliminar, en este caso, de la producción de lácteos, eliminar el suero en líquido. ¿Qué habíamos dicho? Claro, el suero también es beneficioso para cosméticos, balanceados, bueno, hay 25 subproductos. ¿Qué habíamos dicho? Por iniciativa público-comunitaria se levante la industrialización del secado de suero. Ya, todo el suero que produce, sequemos y vendamos en seco productos. Pero en el momento que utilizas en líquido, lo que haces es una competencia desleal con los productores. Ya ha sido casi 10 años de lucha, compañeras y compañeros. En este momento está como estabilizado, pero todavía sigue la lucha, porque tiene que ser por iniciativa pública y comunitaria para poder compensar los valores. En este caso, si recaudamos del secado del suero, ¿no es cierto?, podemos garantizar a los productores que hay un vínculo directo con los productores. Eso es lo que en este momento todavía no se ha hecho. Teniendo esta agenda, estimados compañeras y compañeros, el gobierno nacional, ustedes vieron, el 23 de agosto decidimos hasta que cumple esta agenda, pero el gobierno nacional decidió no hacer caso. Vamos a esto, sin resolver estos temas de fondo, el gobierno nacional decide dar un hachazo a la economía ecuatoriana, ¿no es cierto? Incrementando, en este caso dice, no estamos incrementando, pero en el momento que quitan los subsidios, quieras o no quieras, incrementas el valor al combustible, pues. A veces nos quieren entorpecer, ¿no es cierto?, con estos conceptos. Dice, no estamos incrementando el valor, estamos quitando el subsidio. Para nosotros es lo mismo. Lo que está claro es que encarece la vida, compañeras y compañeros. Pero miren,
Antes de eso, se hicieron algunas cuestiones. Diciembre de 2018, sacan el decreto 619, donde realmente quitan, en este caso, los subsidios. Pero en ese quitar los subsidios, en la parte final, en la transitoria primera, ponen que van a hacer compensaciones a ciertos sectores. ¿Cuáles sectores? Camaroneros, atuneros. A estos sectores que utilizan el mismo diésel, compañeros, ponen una salvedad y garantizan 70 centavos por galón de combustible. ¿Ya? Primero le salvan a los grandes y después ponen el decreto 883 para todo el Ecuador. ¿No dijeron ellos mismos que están diciendo que los que tienen más ingresos que paguen más? ¿Pero por qué primero le salvan a los seguramente el pueblo del Ecuador también estábamos solo denunciando por redes sociales el tema de la imposición del Fondo Monetario Internacional? Ha allanado la decisión, en este caso de los grandes grupos económicos y el gobierno nacional. Lo único que hizo, ¿qué hizo? Lo único que hizo es acatar lo que definieron la política nacional, los grandes grupos económicos y el Fondo Monetario Internacional. Por ello habíamos dicho en esta manifestación, más que el decreto 883 es revisar toda la política nacional. ¿Por qué? Porque el las peores crisis, los grandes grupos económicos sigan ganando. Ustedes han visto la crisis del 99, 18.000 millones de dólares. ¿Quiénes pagaron eso? Los pobres. Ustedes vieron un fenómeno migratorio a nivel internacional, pero todas las empresas en este país bien salvadas, resguardadas por las políticas del Estado. Eso no estamos de acuerdo, compañeras y compañeros, y por ello hemos demostrado con datos por qué necesitamos tomar decisiones. Finalizo, creo que ya acabó los 20 minutos, ¿no? Falta 10. Bueno, entonces, compañeras y compañeros, los grupos económicos en este momento están decidiendo en el país. Por ello hemos dicho, hay que levantar el sector popular, el campo popular, la clase media hacia abajo. Y si vamos en los indicadores que el mismo Estado tiene, el quintil 1, 2 y 3, donde realmente recrea la economía básica. La economía básica, lo que producimos, compañeras y compañeros. En cambio, los grandes grupos económicos, con el perdón del mundo, sí ingresan dólares, pero en términos de trabajo, menos de 1 millón de empleos dan estos 270 grupos económicos, que son menos del 1%, ¿ya? Pero nosotros, los pequeños, los medianos productores, damos en más de 1,5 millones, como había dicho, ¿no? Por eso necesitamos tomar decisiones. En todo este trayecto del paro, compañeras y compañeros, con esto decidimos nosotros hacer una jornada de lucha en el territorio, ¿no es cierto? Empezamos jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Qué salió a decir el gobierno? Después de exponer todo este problema económico, dijo que el día jueves más o menos ha habido una turba por ahí nomás, medio desproporcionada, y en consecuencia ya habían aplacado y que ya no pasa nada. En consecuencia, lo que pedía el pueblo del Ecuador es ratificar en el trabajo y avanzar. Ya. Entonces, con ese tema, lo que garantizó al pueblo del Ecuador es que los pueblos indígenas vengamos a Quito para visibilizar. Y yo quiero ahí reconocer, porque está ya demasiado corto el tiempo, reconocer a los medios alternativos, o sea, a ustedes, en las redes sociales. Si no hubiera sido por ustedes, estimados compañeros, si no hubiera sido por la comunicación alternativa comunitaria, esto, lo que pasó en el Ecuador, no se hubiera logrado posesionar. Ustedes vieron, en el momento de la peor crisis que estaba enfrentando el Ecuador, estaban pasando telenovelas, estaban pasando Bob Esponja o cualquier cosa de la farándula.
porque no les interesaba a los medios de comunicación masiva que conocieran la realidad, lo que pasaba en el Ecuador. Por eso, compañeras y compañeros, generó una indignación, y los niveles de violencia que vino fue del Estado ecuatoriano, y lo que hizo en este caso el pueblo es responder con indignación. Y ahora nos quieren achacar, compañeras, por terrorismo, por sabotaje, por secuestro. Ahí tenemos como 5 grupos de compañeros que estamos con estos tipos penales. Yo les pido, compañeros, aquí tenemos que tener confianza. La confianza nos va a permitir sostener la lucha. Si ustedes en este momento hacen caso a lo que están diciendo los medios de comunicación, a mí ya me han regalado una casa. Yo por eso ahorita no he tenido tiempo, estoy haciendo una declaración juramentada que me indiquen la casa. ¿Ya? Y como he dicho en muchas ocasiones, no quiero esa casa. Vamos a declarar de utilidad comunitaria o pública, pero no pueden venir a dañar la moral, la ética de los dirigentes, porque nosotros estamos luchando apegados al pueblo. Y quiero finalizar, mis estimados. Esta gloria no es, ni la ganancia no es de los dirigentes. No que eso quieran endosar a los dirigentes, porque esto puede acabar únicamente en una plataforma electoral. En ese sentido, yo me la he cuidado. En tiempo de elecciones hemos de hablar de elecciones, pero en este momento lo más sagrado es sostener la lucha que levantó el pueblo del Ecuador. Por eso no atribuimos la gloria, el triunfo, no atribuimos al movimiento indígena únicamente, sino todo el pueblo ecuatoriano, los que no estaban dispuestos a soportar las políticas del gobierno nacional. Y ahora le decimos, como Dají, Jaime Nebot salió a decir, ¿no es cierto?, que no representan, tienen toda la razón, no representamos, compañeras y compañeros. Entonces, voluntariamente, si es que ellos no creen que han ganado, en este caso, en el tema de subsidios, que voluntariamente paguen, en este caso, combustible, ¿no es cierto?, sin subsidios. Empecemos a ver, estimados ecuatorianos, los que no están de acuerdo con la lucha de los pueblos indígenas, del pueblo de Ecuador, voluntariamente empiecen a pagar. Yo quisiera escuchar en la otra semana, primer voluntario que no está de acuerdo con el paro nacional, diga, yo estoy de acuerdo en pagar el combustible sin subsidio. Y vamos a ver cuántos se apuntan en el Ecuador que no estaban de acuerdo con el movimiento indígena del Ecuador. Muchas gracias, compañeras y compañeros. El poder del pueblo solo va a permitir tener control al poder de los gobernantes. Muchas gracias. Cada uno de nosotros, participando activa y colectivamente, hacemos historia y somos testimonio vivos de procesos, de poderes, de enfrentamientos, de poderes y de transformación. La memoria tenemos que mantenerla viva, pero también tenemos que honrarla, y es en base a ella que tenemos que actuar. Aquí tenemos una historia viva. Yahaya Urresta, perdón, miembro de la Facultad de Comunicación Social, estudió con nosotros, una estudiante destacada que participó y que ahora nos brinda su testimonio. Yahaya. Buenos días a todos los compañeros y colegas. Gracias realmente al pueblo indígena, a usted, que lo encabezó muy bien. Tiene sensatez y es lo que necesitamos en este país. A ustedes, a la Defensoría Pública, a la Defensoría del Pueblo, gracias, porque son los únicos que nos escucharon a todas las víctimas. Realmente frente a ustedes no me quiero poner como una víctima del paro nacional. Yo estudié desde propedéutico aquí en esta facultad, me gradué hace 6 años y soy muy orgullosa de que soy mestiza. Lastimosamente no puedo decir ni que soy indígena porque no soy pura. Pero como le dije a la ministra Romo, la belleza es efímera, pero el conocimiento, la sensatez y sobre todo la convicción de que uno tiene, eso ni un bombazo le quita. Sobre el paro nacional,
Creo que desde que tuvimos la guerra del Cenepa nos mintieron. Ganamos en territorio, pero perdimos en mesas políticas. Nos quitaron todo un territorio con una cantimplora. Luego continúa la historia y vienen pseudos políticos a decir que nos representan al pueblo. Y realmente son fraudes electorales que la CNE hasta ahora los estaba guardando ahí adentro y ahora dicen que no tienen dinero y que por eso siguen votando más empleados. Llega este gobierno al cual responsabilizo públicamente de todos los caídos, de todos los muertos y de todos los heridos, que somos realmente un cero a la izquierda, y como me dijeron a mí, fui una torpe que me caí sobre una piedra. A este gobierno que inició diciendo que no iba a dar 1 millón de empleos, sino 25,000 por año, y que hasta el momento hay jóvenes, hay estudiantes que seguimos con la CENESID, hay jóvenes y estudiantes, madres de familia que no hay empleo, hay indígenas, hay la gente productora que está siendo afectada, y que realmente ahora los que se sienten afectados son policías, es el gobierno y son los grandes empresarios que dicen: qué pena, el país tenía que eliminar los subsidios y ustedes son unos quejumbrosos llorones. Eso no es lo que pasa. Cuando uno sale de esta ciudad, realmente solamente lleguemos a Tambillo, un queso a un productor nos venden en 50 centavos. Cuando llega a lo más urbano, ¿en cuánto nos venden? 3.70. Hay terciarios y el mercado está siendo afectado. Ahora, ¿cómo son las escuelas? Ya no hay cívica, ya no hay geografía, y lo que les enseñan a los jóvenes ahora realmente es la historia de los países europeos, y nos creemos afueranos y no sabemos ni nuestra propia historia, y pobre el pueblo que no se acuerde de su historia porque tiene el pecado de repetirla, y es lo que nos está pasando. Nosotros salimos y gritamos por una paz, por una justicia de país, porque nos están mintiendo a cada rato. Como dijo querido Leónidas, nos pasaban la señorita Sharon, nos pasaban Bob Esponja, y los jóvenes que estaban en las calles transmitiendo en vivo cómo un policía se trepaba sobre la cara de un joven con la moto, cómo otro joven era agredido igual con una moto encima, y ahora tampoco tiene el ojo izquierdo porque con un tolete le sacaron, porque hay un joven de 21 años que recibió un bombazo en medio totalmente ciego y no escucha. Esas cosas se callaron. Y aún así me dijeron venezolana, que me caí sobre una piedra incluso. El pueblo está cansado de mentiras. Los jóvenes están cansados de mentiras. Yo te vi con mi ojo bueno. Yo le seguía a él porque él estaba en las manifestaciones. Estuvo aquí en el arbolito y no me va a dejar mentir. Dentro de los médicos que estaban brindando apoyo, metieron una de las pistolas de bombas lacrimógenas y les comenzaron a bombardear dentro de una carpa de auxilio. Eso es el paro nacional. Una recopilación de mentiras, una recopilación de un fondo monetario que vino acá al país y simplemente nos dijo: esto es lo que quiero y esto es lo que me van a dar, a costilla de todos nosotros. Realmente me disculpo con todos ustedes, pero les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es posible que la gente honrada, la gente del pueblo, la gente que vive del día a día, tenga que pagar lo que los ladrones siguen en las
cárceles y no devuelven al país. El momento en que se recoja todo lo que nos robaron de los perseguidos políticos, van a conseguir mucho más de los quitar. Cuando recojan todo el dinero de los paraísos fiscales, de los empresarios que ya salieron a la luz, ese momento van a recoger mucho más dinero del que nos quieren quitar al que trabaja del día a día. Desde que yo salí de esta facultad, comencé a ser una perseguida política. Siempre alcé mi voz por esta situación. Y como he dicho, si la paz de mi país, si la justicia de mi país requiere mi ojo derecho, que así sea. La noche que a mí me atentó un policía, me vio fijamente a los ojos y aún así disparó. Entonces, si nos detenemos a pensar de dónde tienen los uniformados los sueldos, es del pueblo.